Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Vamos a continuar, por favor. Más en un momento les comparto el formulario de asistencia. Entonces vamos a iniciar con la unidad 2 y sin más preámbulo les comparto la presentación. Entonces permítanme que se cargue. Entonces, en esta unidad 2, bueno, en lo que se carga, voy haciendo algunas, pues, mostrándoles más bien algunos catalizadores. A ver si los alcanzan a distinguir. Bueno, aquí tengo Es que no llegaron los recibos. ¿Mandé? Les voy a mostrar unos catalizadores, les decía. Nada más que permítame tantito. Este tiene problemas con la memoria. A ver. Aquí tampoco. Bueno, mientras, este es un, no sé si alcanzan a ver que tiene un contenido. Son partículas de catalizador. Es que estoy tratando de arreglar. Sí, se ve, profe. Bueno, son unas cosas muy pequeñas. Se ve ahí como polvito. Este otro pues, también es un catalizador. Este es más fino. Ya hasta se pegó. Es un polvo, básicamente. Y bueno, aquí tengo otro que es particulado. A ver si alcanzan a ver que tiene. Son como unos fideos. Digo, pues no son fideos, por supuesto. Pero bueno, es la forma. Y déjenme ver si tengo otro. Aquí tengo otro. Este también es polvo. Casi todo el catalizador que usamos aquí en los laboratorios, pues aunque venga en partícula, lo tenemos que triturar, lo tenemos que hacer polvo, pues para que se pueda utilizar en los reactores que tenemos disponibles. Más adelante hablaremos sobre esa situación, sobre a toda la unidad 2 trabajaremos o asumiremos que estamos trabajando con catalizador en polvo. Y la unidad 3, pues ya trabajaremos con catalizador en forma de partículas, como algunas que les enseñé. Estoy teniendo problemas para. Déjenme desconectar dentro de la cámara, porque estoy teniendo problemas para leer una memoria. Entonces desconecto dentro de la cámara y luego la vuelvo a conectar. Híjoles. A ver. Déjenme ponerles de una vez lo que arreglo mi problema. Les pongo de una vez en el chat. Les pongo en el chat la encuesta, la asistencia. Y enseguida, pues, ya que déjenme volver a grabar un archivo que necesito
para trabajar. Entonces, permíteme un momentito. Profe, Sí, profe. disculpe. Sí. Bueno, pues vamos a continuar. No sé si ya podemos. ¿Sí están viendo la pantalla de presentación? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Gracias. Entonces decía, vamos a iniciar la unidad 2, pues de la materia que ustedes ya conocen. Entonces, esta unidad 2 vamos a ver el tratamiento, o más bien vamos a estudiar pues algunas características de los catalizadores, pensando que son en polvo, y vamos a justificar por qué se hace eso, y a resolver algunos problemas, porque, bueno, como ustedes saben, pues estamos en una ingeniería, entonces siempre las ingenierías requieren, aparte de entender el concepto, pues resolver problemas numéricos, gráficas, etcétera. Bueno, entonces comenzamos con catálisis. Pues ahora sí ya, ahí la foto de quien está ahí, John Jacob Berzelius, 1836, quien es uno de los, quizás, de los que se sabe, porque pues ya saben que si no está reportado, pues no se sabe pues qué dijo o qué hizo una persona. Entonces, está reportado que este científico, cuyos datos ahí están, en 1836
en una revista que se llama Química y Física, Anales de Química y Física. Ahí están, esto lo pueden descargar en internet, está todavía el artículo. Obviamente, pues con algunas adiciones, correcciones. Entonces, en 1836 publica en esta revista, Anales de Química y Física, un trabajo en donde dice que, habla sobre algunas ideas, dice ahí, algunas ideas sobre una fuerza nueva que aparece durante o en las combinaciones de cuerpos orgánicos. Bueno, ahí traduciríamos como en moléculas orgánicas, ¿no? Entonces dice que cuando se están combinando, cuando están reaccionando, aparece una fuerza misteriosa y pues quizás eso sea conceptualmente hablando, sea lo más, la primera referencia que tenemos sobre catalizador. No quiere decir que antes no se haya utilizado, sino que pues no se tenía conciencia de que era un catalizador. Entonces llega a Berzelius y dice que eso que aparece bajo ciertas circunstancias, una fuerza misteriosa, dice ahí, o una fuerza nueva, se le llama un catalizador. Es cuando siempre que se habla de catálisis y de catalizadores, los primeros conceptos, pues siempre se menciona a Berzelius. Sin embargo, pues desde 1836 obviamente hubo desarrollos y no es hasta 1900, alrededor de 1900, en los cuales, pues, basado en esas ideas y en otras ideas propias, Oswald, uno de los inventores del viscosímetro de Oswald precisamente, pues desarrolla estos conceptos de catálisis, de equilibrio químico, con lo que hemos estado viendo, de rapidez, por supuesto, y debido a esos conceptos se le otorga el Premio Nobel de Química en 1909. Fíjense que es, pues la catálisis ya se empieza a formalizar, pues hace más de 100 años, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hoy en día se sigue utilizando, como vamos a ver, y está totalmente vigente esta área. Muchas de las cosas que manejamos, que usamos, les comentaba la vez pasada la ecuación de Van Hoff, la que relaciona temperatura contra la constante de equilibrio. Entonces, la ecuación de Van Hoff, pues se desarrolló en pues cerca de 1900, ¿no? Entonces, sin embargo, se sigue utilizando como acabamos de comentar. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué es un catalizador? Bueno, yo traje la lista de asistencias, perdón, de participaciones, pero pues entonces lo vamos checando aquí. La mayoría de personas pues dice que los catalizadores son materiales, evidentemente, que aceleran la rapidez de una reacción sin ser consumidos en la reacción. Es decir, forman parte, pero no al final. Si se agregan al inicio, al final, pues permanecen sin cambio. Eso vamos a ver también que tiene sus problemas, ¿no? Pero bueno, esa es una definición, pues digamos, que uno tiene a la mano sin saber casi nada de catálisis. Bueno, pero pues hay otras definiciones. Por ejemplo, aquí Carballo, cuya cita aparece en el pie de la diapositiva, dice que es una sustancia que incrementa la rapidez de una reacción que avanza hacia el equilibrio sin ser consumido en el proceso. Entonces vean que lo nuevo que adiciona es el avance hacia el equilibrio. Recuerden que hay reacciones que son irreversibles y entonces su equilibrio sería una conversión del 100%. Porque alguien diría, pues es que no todas son de equilibrio. Pues sí se puede ver así, pero también se puede ver asumiendo que el equilibrio es el 100%. Es decir, está totalmente desplazado hacia la derecha, si se pone una referencia. Y entonces, bueno, pues cabe ese concepto. Y también dice que, al respecto de la catálisis, del catalizador, que una reacción involucra procesos cíclicos en los cuales sobre un sitio activo del catalizador se forma un complejo con los reactantes y productos intermedios, a partir del cual se desprenden los productos y así se restaura el sitio activo original y continúa su ciclo. O sea, aquí lo que introduce, además de
de la definición práctica de catalizador, pues dice cuál es la función de esta sustancia, de este catalizador, que permite que se formen sobre su superficie, pues, o sobre los sitios activos, compuestos intermedios que favorecen la transformación de reactivos a productos. Ya hemos comentado también que para el caso de los reactores, pues de repente uno dice, hay un tubo, se le agregan las sustancias y pues mágicamente, por ponerlo en ese contexto, empieza a reaccionar. Pero pues uno a veces no se pregunta que ese tubo, si es un PFR, pues está conectado a otros tubos. Y esos tubos, pues también ya lleva ciertas condiciones de presión, de temperatura, incluso a veces lleva mayor presión antes de que entre al sistema. Y entonces uno no se imagina, o podría preguntarse, bueno, ¿por qué no reaccionó en el tubo? En el tubo me refiero antes de llegar al PFR. ¿Por qué hasta el PFR reacciona? Bueno, pues porque antes no existe el catalizador. Entonces esa es una respuesta, digamos, inmediata. Bueno, datos que nos entrega Fechet y otros autores que ahí aparecen en pie de página, en esa revista ahí citada, dicen que pues los procesos químicos, más del, bueno, 90% o más, ahí me falta poner esa precisión, de los procesos químicos involucran en alguna de sus etapas un proceso catalítico. Es decir, quizás ya cuando uno recibe un reactivo en el laboratorio escolar, en el SICI, por ejemplo, y uno lleva a cabo una reacción, pues para una práctica, pues quizás ahí no requieran un catalizador, pero antes de llegar ahí, para llegar a esos reactivos, seguramente, o casi seguro, al 90% de veces se requirió un catalizador para producir esa sustancia que ustedes tienen en sus manos y que después ustedes los usan como una sustancia pura o con cierta composición y no requieren el catalizador. Por ejemplo, para obtener, quizás en una reacción ustedes requieran amoníaco para regular el pH de una reacción homogénea. Entonces ese amoníaco, pues para obtenerlo se requiere de catalizador, nada más que uno no lo ve, ¿no? Y también dice ahí que más del 60% de los procesos, bueno, ahí menciona 63 procesos de producción a mayor escala y el 96% de los procesos innovadores en ese intervalo de años que aparece ahí, involucran catálisis. Bueno, por ejemplo, si pensamos en estos grandes procesos, pues el amoníaco, ya lo habíamos comentado, es una de las sustancias que se produce a gran escala, que consume el 2% del total mundial de la energía para producirse, y el amoníaco pues tiene muchas aplicaciones, entre ellas pues como en formulaciones de fertilizantes, pues que hoy en día necesitamos grandes cantidades de alimento, ahora que estamos confinados, pero desde siempre hemos estado muchos alimentos, pues porque el campo no produce con la rapidez que crece la población, entonces hay que añadirle estos compuestos, estos fertilizantes, y bueno, pues principalmente viene del amoníaco. Otro de los grandísimos procesos que existen hoy en día es la producción de petróleo. Las energías fósiles o los combustibles fósiles proveen más del 85%, alrededor del 85% de toda la energía mundial. Y entonces, pues, una parte muy importante, como el 33-35%, proviene del petróleo. Y obviamente, pues, los combustibles no son petróleo crudo, sino son refinados. Y para llegar a esos combustibles, pues, se requiere catálisis y más catálisis. En México, pues, están las refinerías donde se producen las gasolinas, la turbocina, etcétera, el diésel, y pues ahí hay catálisis al por mayor. Bueno, un breve recuento histórico, aquí se los pongo, en donde, tomado de la misma fuente de Fechet, pues menciona alguna parte de la historia de la catálisis. Vean que en 1746 es el primer antecedente que se tiene. No es el primero que se utilizó, por supuesto, pero sí que se documentó. Y habla de la producción de ácido sulfúrico, donde dice que se utiliza una cámara de plomo para su síntesis. Y, bueno, el año 1746. Vean que
hasta 1836, que también está marcada en la tercera, en el tercer recuadro, es donde ya sale Berzelius a tratar de definir pues estos catalizadores, ¿no? Vean que en 1823 ya se sabía que el amoníaco se descomponía con hierro, cobre, plata, etcétera, ¿no? Con esos elementos, pero pues no se sabía el proceso inverso. O sea, descomponerse, pues fácil, ¿no? Pero cómo producirse, pues no había un proceso a gran escala, patentado, conocido, etcétera. Obviamente hay una serie de fechas por ahí que resaltan, que pues también son importantes, pero bueno, no nos detenemos para no perder tanto tiempo aquí. Entonces, me salto hasta la síntesis del amoníaco. Precisamente decíamos de los grandes procesos, el amoníaco y los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, el amoníaco, vean que ahí aparece en 1909, justamente cuando le dan el premio Nobel a Oswald, pues aparece Haber y desarrolla la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno a alta presión y alta temperatura, y el catalizador que emplea la fase activa o la fase principal es el hierro. Obviamente, pues el hierro puro no funciona como catalizador. Veremos más adelante qué otros compuestos se necesitan, pero pues la base es el hierro. Entonces, más adelante Michaelis, en 1913, poco tiempo después, formula uno de los primeros conceptos de sitio activo, que también vamos a hablar aquí en este curso brevemente. Y bueno, pues hay después de esto algo que está muy interesante, que no lo marqué, pero pues lo voy a resaltar, es la teoría de la absorción en 1915 por Langmuir. Langmuir también fue posteriormente galardonado con el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre absorción y reacción en superficies sólidas, en sólidos, etc. Ahí hay otro proceso que destaco, el proceso de Fischer-Tropsch, que es uno antes del que está subrayado, el que seguía, es a partir de monóxido e hidrógeno para producir hidrocarburos. Fischer-Tropsch, 1923. Esa reacción fue muy importante, como ustedes recordarán, durante la Segunda Guerra Mundial, dado que pues, Alemania originalmente la proveía de hidrocarburos, pues compraba a todo el mundo, pero principalmente Rusia le proveía de petróleo, pero cuando rompen relaciones, pues obviamente le cortan el suministro y pues requiriendo combustibles de aviación, para los cohetes, etcétera, pues se vieron en la necesidad de acelerar ese proceso para producir hidrocarburos, combustibles, ¿no? La teoría del contacto catalítico por Taylor en 1925, como veremos más adelante, pues la catálisis que vamos a ver nosotros, es un fenómeno de superficie, entonces esto pues es importante. Y por supuesto que ahí hay otras reacciones importantes. Por ejemplo, está dice uno, catalytic cracking of petroleum, ¿no? En 1930 es la desintegración catalítica de petróleo. Esta desintegración, pues hoy en día es muy importante. Quizás antes no era tanto, porque pues había muchos recursos, petróleo pues ligero, pues cerca de la superficie de la Tierra, pero pues cada vez sobre todo en algunos países, se ha consumido, y entonces hay que explotar los yacimientos con petróleo de menor calidad, petróleo pesado, y entonces esos petróleos pesados, el petróleo pesado pues tiene moléculas muy grandes, y entonces pues para la gasolina, el diésel, pues no son moléculas tan grandes, entonces hay que romperlas. A eso se le conoce como, en inglés, como el cracking, en español, pues desintegración. Bueno, y ahí hay otros fechas importantes, no son las únicas, les repito. Y hasta lo último que reporta en este artículo, que no es el último proceso, pero quizás sí uno de los que está a gran escala, en 1976, dado todos estos movimientos que ocurren en distintos países industrializados, los problemas también del smog, etcétera, pues se desarrolla el
convertidor catalítico por General Motors y otros, por supuesto, en donde se trata el gas de escape, el gas exhausto que dice ahí, pues que lleva principalmente hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono y, por supuesto, óxidos de nitrógeno, entre otros gases, pero esos que acabo de mencionar son los más dañinos a la salud y al medio ambiente. Bueno, hablando otra vez del amoníaco, pues porque es una cosa muy importante, pues ahí se pueden ver algunos de los catalizadores. Más adelante les pongo la referencia donde tomé esa información. Y dice aquí que se está llevando a cabo a 5 megapascales la reacción de nitrógeno más hidrógeno y a un espacio velocidad de 120.000 horas a la menos 1. Ese espacio velocidad es la velocidad espacial, conocida también, que se utiliza mucho para gases, ¿no? Entonces ahí están los valores y vean que pues vamos a centrarnos en el catalizador, la primera columna y la tercera columna, que es la rapidez a 588 Kelvin. La rapidez en milimol de amoníaco producido por gramo y por hora. Y vienen otros datos que ahorita no nos interesan. Fíjense, uno de los catalizadores, el primero, pues quizás sea el más activo, de acuerdo con la rapidez reportada, está formado por hierro, que es el bien conocido, que cataliza la reacción de producción de amoníaco. Está formado por óxido de aluminio. Ese óxido de aluminio también se le conoce como alúmina. Y está formado por óxido de potasio. Digamos que este catalizador es uno de los primeros que se sintetizó, pero obviamente ahí está reformulado. Pero vean que es uno de los más activos. Mientras que si nos situamos, por ejemplo, en otro, voy a situarme, por ejemplo, en el último, por ejemplo, donde tenemos cobalto y tenemos proseodimio. Vean que es 0.55, tenemos ahí uno de torio, etcétera, ¿no? Son tierras raras, excepto la primera, son tierras raras. Entonces, por ejemplo, tenemos hay uno que dice CRU2, es el rutenio, mezclado con cerio, perdón, y da una rapidez de 1.41, etcétera. Entonces vean que dependiendo a las mismas condiciones de presión, 5 megapascales, y de espacio velocidad, es decir, de flujo, y seguramente temperatura, pues ahí está 588 Kelvin, y distintos catalizadores exhiben distinta rapidez de reacción, rapidez de formación del amoníaco, como se puede ver ahí. Entonces ahí se ven tierras raras, y en el siguiente, el mismo catalizador de referencia, pero vean que ahora hay algunas modificaciones. Por ejemplo, el último, que tiene cesio rutenio, es la fase activa, al 5%, soportado en óxido de magnesio. Vean que pues supera ampliamente, a 573 Kelvin, supera ampliamente al primer catalizador, que era en el anterior el más activo. O vean que el puro hierro, pues básicamente casi da 0, ¿no? De rapidez. Entonces, y bueno, pues ahí vienen otros, el Raney, rutenio, que es el 1, 2, 3, 4, el quinto. Pues esencialmente es níquel con rutenio, pues también da bajas conversiones. Los últimos y el tercero, no, el cuarto, perdón, son los que dan más activos hacia la conversión del amoníaco. Entonces, todo eso, pues, es lo que se dedica a hacer la gente que estudia la catálisis en los laboratorios. Tanto, bueno, en las escuelas se hace catálisis, pero pues más bien es para una cuestión experimental, para publicaciones, algo más científico. Y en las compañías, las grandes compañías que se dedican a producir alimentos, combustibles, etcétera, pues esas sí se dedican de lleno a investigar estos materiales, pues para producir. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? Ahorita vamos a continuar. No, por el momento no.
Perfecto. Bueno, continuemos, por favor. Aquí tenemos, fíjese, si bien es cierto que acá hay compuestos de hierro y hierro solo, y exhiben cada uno de ellos distinta actividad, aquí ya se está hablando únicamente de un solo material, ya no de varios materiales, del renio, pero dependiendo de cómo, de en qué lado del cristal se lleva a cabo la reacción, pues se exhiben diferente rapidez. Fíjense, por ejemplo, si se lleva a cabo en el lado 1120, pues es de 8.5 por 10 a la 16 mol por segundo cuadrado segundo. Y si se lleva a cabo en el 0001, pues se reducen 3 órdenes de magnitud, pues porque está por 10 a la 13. Todo esto, pues tiene que ver con el estudio de los cristales. Ustedes creo que no llevan materias que tengan que ver con diseño de materiales a nivel fundamental. Lo que ven son tubos y válvulas y cosas esas que ya son del pasado. Pero bueno, pues estamos en el siglo pasado, ¿no? En el siglo. Pero lo de hoy es trabajar con cristales, trabajar con energías, con altas energías, trabajar con unas cuantas moléculas, con reactores pequeñitos, etcétera. Eso es lo de hoy. En el psique, bueno, pues estamos en el ayer. Pero bueno, aquí está la teoría por lo menos. Bueno, entonces vean que es el mismo material, pero dependiendo en dónde se lleva a cabo, en qué cara del cristal se lleva a cabo la reacción, pues es distinto. Y entonces por ahí va el concepto de sitio activo. Todos estos son sitios activos, sin embargo, vean que unos son más activos que otros. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque exhiben una rapidez distinta, mayor, por supuesto, más activos. Bueno, y bueno, aquí está la referencia. Esto me lo salto porque esa es lo que les hablaba hace rato de Fischer-Tropsch, de la producción de hidrocarburos, a partir de gas de síntesis. El gas de síntesis es una mezcla de monóxido e hidrógeno. Bueno, y me centro en este último proceso, que es el que les comentaba en la tabla de Féchet, que no es la única referencia, por supuesto, es una referencia más en miles o millones que hay al respecto. Entonces, este es un convertidor catalítico o es una ilustración de un convertidor. Estos se ponen pues, cerca del escape de los automóviles, principalmente, en donde, pues vean que del lado izquierdo hacia abajo se ven ahí unas moléculas o unas ilustraciones de moléculas, donde están los hidrocarburos, que no se consumieron totalmente, óxidos de nitrógeno, problema ambiental tremendo, y monóxido de carbono, entre otros, por supuesto. Y entonces lo que se hace es que pues con la misma presión y flujo que tienen estos gases, pues pasan a través de unos canales muy finos, ahí no se alcanzan a ver, pero son canales muy, muy finos, muy delgados, de eso amarillo, y entonces a su paso por esas especies de panales, pues está un catalizador de 3 vías, así llamado, pues porque permite transformar los hidrocarburos en dióxido de carbono, es decir, los termina de llevar a la combustión, asimismo el CO, el monóxido, que todavía es reactivo, lo pasa a CO2 porque ya no es reactivo en esas condiciones, y además permite convertir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular, que entonces ya cuando se liberan al ambiente, pues sí se liberan los gases de efecto invernadero, que es el CO2, pero un gas que es muy dañino, los óxidos de nitrógeno, pues se ven reducidos. Obviamente, pues también esto funciona con una cierta eficiencia. Entonces no se transforma todo, pero pues sí se reduce bastante el daño hacia el ambiente a través del uso de estos dispositivos, los convertidores catalíticos, ¿no? Y bueno, ahí viene algo con relación a una tablita, ¿no? En inglés, con relación a este convertidor, pero pues básicamente lo que dice es que pasa de especies dañinas a especies inocuas. Por lo menos el CO2, pues si se respira, pues en baja concentración no causa ningún problema. Lo que sí causa problemas es como gas de efecto invernadero. Bueno,
A ver, aquí como que esto le falta un pedazo. Bueno, aquí no sé por qué se está cortando, o no sé si ustedes sí lo vean bien, pero la definición formal de catalizador, que aquí debería de estar, dice que es, abajo viene la referencia, si ustedes se meten a la UPAC, ahorita ya debe haber una versión más reciente, UPAC, y buscan el Gold Book, libro dorado, pues, o sea, acuérdense que ustedes como ingenieros químicos, pues una parte muy importante es la parte química, precisamente, de ingeniería, y entonces, pues su referencia, su diccionario en términos químicos, pues es la UPAC. Entonces, la UPAC define un catalizador como está ahí, bueno, como está ahí, pero está cortado, como una sustancia que incrementa la rapidez de una reacción sin modificar el cambio de energía libre de Gibbs estándar en la misma reacción. ¿Eso qué quiere decir? O sea, esa es la definición que uno debe de saberse para que se pueda considerar que uno aprendió la materia, mínimo, ¿no? Por supuesto. Eso quiere decir que las reacciones, como ustedes saben, pues son espontáneas, o para que sean espontáneas, pues deben tener una cierta energía libre de Gibbs, y entonces, pues ya ocurren, la formación del amoníaco ocurre en la naturaleza. Sin embargo, pues ocurre con una rapidez tan pequeña, pues que no se nota, ¿no? Pasan los años ahí mezclado el nitrógeno con el hidrógeno, y pues prácticamente no se nota que se forme nada. Si uno le agrega un catalizador de estos que ya vimos, pues, no sé, al cabo de unas cuantas horas, pues ya vemos ahí el amoníaco. Entonces, es lo que está diciendo aquí, que incrementa la rapidez, pero, pues, termodinámicamente tiene que estar favorecida para que ocurra ese cambio. Y, bueno, es importante aclarar que un catalizador nada más incrementa, no frena. Eso, si se frena, ya no es un catalizador, es un inhibidor o es otra cosa. Entonces tiene que incrementar la rapidez para que pueda considerarse un catalizador. Si no, no es un catalizador. Y bueno, más abajo venía otra cosa, pero está cortada, ¿no? Entonces esperemos que lo demás se alcance a ver. Vea que ahí, por ejemplo, heterogéneo le falta una H, pero no es que esté mal la ortografía, sino me dio ciertos problemas en la presentación y por eso no lo podía cargar al inicio, que es aquí, tiene que ser enzimática y catálisis, pero se lo comió. Bueno, la catálisis, ¿qué tipos de catalizadores existen? Bueno, pues atendiendo a la fase, hay muchas clasificaciones, pero la clasificación más sencilla es atendiendo al estado de agregación de los catalizadores. Una de ellas es la catálisis homogénea, por ejemplo, los compuestos líquidos, como los ácidos, como las bases. Hoy en día está muy de moda por lo menos en muchos lados, el estudio, la investigación o los refritos, como uno le quiera llamar, sobre el biodiesel. Entonces el biodiesel pues es un aceite, bueno, más bien proviene generalmente de un aceite, digamos que un aceite limpio, nuevo, para poner una referencia. Entonces ese aceite pues contiene ésteres, y esos ésteres se dice que se transesterifican, es decir, se cambian de un tipo de éster a otro éster, que es lo que da el biodiesel. Entonces, si el catalizador que se agrega se disuelve, generalmente se utilizan ácidos o bases fuertes, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio se disuelve en metanol, es uno de los más comunes, y se agrega al aceite, y entonces se agita, se calienta, y se lleva a cabo la reacción de transesterificación. Entonces, ese es un ejemplo de catálisis aparentemente homogénea. No es tan homogénea porque, acuérdense que el concepto de homogéneo implica una sola fase. Sin embargo, como ustedes saben, el aceite y el alcohol, bueno, el metanol es como el agua. Entonces, de entrada, el metanol y el aceite no se mezclan fácilmente, o no se mezclan. Entonces forman dos fases, aunque ambos son líquidos. Pero bueno, quitando esa parte, pues uno podría considerar lo que es un catalizador homogéneo porque se disuelve la sal, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio se disuelve en metanol. Y bueno, pues si uno agita muy bien,
pues poco a poco se van incorporando estas fases hasta que casi queda una sola fase. Pero bueno, es un ejemplo de catalizador homogéneo. Hay otros, por supuesto, muchos otros, y bueno, los dejamos por la paz. Están los heterogéneos, la catálisis heterogénea, en la cual los catalizadores están como sólidos, los que les enseñé hace un momento, las piedritas, el polvito, pues obviamente son catalizadores de esta naturaleza, y obviamente ahí los reactivos y productos pues están en fase fluida, ya sea como gas o como líquido, o ambas fases, o más de una fase, ambos estados de agregación, más de una fase. Entonces, esos son los que nos vamos a citar nada más, muy poco de ello. Y en la catálisis enzimática, en la cual pues hay más, participan más entes del tipo biológico, los seres humanos y los animales, etcétera, los alimentos, pues tienen que ver con la catálisis enzimática. Y bueno, pues ahí les pongo un ejemplo de las transferasas, que pues tienen que ver con la producción de la liberación de energía a través del ATP a ADP, y esto pues participan ahí enzimas que promueven esta conversión de esos almacenes de energía a que se libere para que el cuerpo humano pues pueda llevar a cabo sus actividades de movimiento, de pensar, de comer, etcétera, etcétera. Entonces también ahí es como un ejemplo de la catálisis enzimática. Y de la catálisis heterogénea, pues es de lo que vamos a hablar. Ya no les pongo más ejemplos. Sin embargo, ya les mencioné el catalizador de 3 vías, el catalizador de hierro, base hierro y rutenio para producir el amoníaco, y seguiremos hablando de otros ejemplos de catálisis heterogénea. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Pues seguimos con esto. Ven, sigue cortado ahí. Digo, no sé qué pasó, pero bueno. Aquí ya dijimos que los catalizadores, en la catálisis heterogénea, los reactivos y productos están en fase fluida. Fase fluida quiere decir que son gases o líquidos, o sea, que se deforman bajo la aplicación de un esfuerzo cortante. Y el catalizador, pues, está como un sólido. Este sólido puede ser como un polvo o puede ser como una partícula, o sea, algo más grande, ¿no? A nivel laboratorio, pues se utiliza mucho el polvo. A nivel ya industrial, pues generalmente, bueno, en algunas ocasiones se usa polvo, depende de la aplicación, y en muchas ocasiones se usan partículas más grandes. Bueno, aquí no sé qué cosa hay. Aquí lo que debería de aparecer es el término fase y el término absorción. Bueno, decíamos que la catálisis, como les mencioné al principio, es un fenómeno de superficie, es decir, la catálisis heterogénea, básicamente. Es decir, las moléculas se concentran en la superficie de un sólido, y ahí se lleva a cabo el proceso de absorción, con D, aquí le falta una A, para que diga absorción. Se concentran en esa superficie y reaccionan. Entonces, aquí únicamente lo que se quiere decir es que una absorción es la concentración de moléculas, en este caso, pues estamos hablando de ingeniería química, sobre una superficie. Es más o menos, no es lo mismo, porque ahí no hay un fenómeno catalítico, pero en estos días, si ustedes han tenido la curiosidad, pues cuando se levantan en la mañana y se observan sus ventanas, pues están empañadas, ¿no? Eso sucede porque pues, las moléculas de agua que están pues, en la humedad, en el aire, al bajar la temperatura, pues se condensan y se quedan depositadas en los vidrios, ¿no? En las ventanas. Entonces, algo así es la absorción. Nada más que ahí es una condensación. Bueno, pero es algo así. ¿Por qué se lleva a cabo la absorción? Bueno, decimos, la absorción es un fenómeno de superficie, es la concentración de moléculas en la superficie de un sólido, y
pues aquí está una parte que está en inglés, afortunadamente aquí no se cortó. ¿A qué se debe? Dice, o qué es lo que causa que se lleve a cabo la absorción. Bueno, ustedes saben que la fase fluida, pues el movimiento molecular pues es grande, hay cierta libertad, más en los gases que en los líquidos, en los sólidos pues ya casi no. Y entonces las moléculas se mueven, eventualmente van a chocar, van a exhibir colisiones y algunas de esas moléculas, en lugar de salir rebotadas, pues alcanzan un cierto nivel de energía o pierden cierta cantidad de energía y pues se quedan ahí absorbidas. Estas fuerzas de absorción entre diferentes fases, entre moléculas de fase fluida y sólidos, pues son similares a las fuerzas que ocurren entre los gases, sobre todo los gases llamados reales. Todos los gases son reales, por supuesto, bueno, en cierto sentido, pero algunos se asumen como ideales porque obedecen a ese modelo. No es que sean ideales, sino obedecen un modelo así llamado, por lo tanto se les llama gases ideales, pero son reales. Entonces, entre las moléculas, entre sí mismas, tienen una cierta afinidad, tienen una cierta atracción o repulsión, y entre las moléculas y la superficie de los sólidos, pues la afinidad es diferente. Entonces, eso es lo que se estudia en las ecuaciones de estado, por ejemplo, en la de Van der Waals, la de Penn-Robinson, la de Lee-Kirchler, etcétera, todas esas que ustedes ya conocen de sus cursos de termodinámica. Bueno, pero ahí se estudia nada más la interacción molecular entre sí. Aquí ya estamos estudiando o queremos visualizar la interacción entre las moléculas de fase fluida y el sólido. Entonces, es la absorción. Bueno, pero ¿por qué ocurre esa absorción? Ya dijimos que entre moléculas pues puede ser cierta repulsión, pues debido a que tengan cargas positivas, o cierta atracción también, porque tengan cargas positivas y negativas, etcétera. Pero entre la molécula y el sólido, ¿por qué habría esa atracción? Pues principalmente ahí hay un esquema en donde se observa o se trata de esquematizar qué sucede con un material al vacío. Hay un material ahí, eso que está en bolitas de colores, pues se asume que es un sólido, están acomodados así los átomos. Entonces vean que, por ejemplo, aquí de este lado, del lado izquierdo, pues una molécula, un átomo, perdón, que esté rodeado de otros átomos iguales, pues prácticamente no tiene ninguna carga neta. Sin embargo, los átomos que están en el borde, estos, pues sí experimentan, como se muestra en la otra figura, del lado derecho, sí experimentan cierta carga neta porque pues nada más hacia acá tienen interacción, pero esta parte de acá no hay interacción porque ya no hay más moléculas, no hay más átomos, y entonces eso hace que aparezcan los dipolos, las fuerzas de tipo London, y pues eso temporalmente experimentan cierta carga y pues cierta atracción entonces hacia las moléculas en la fase gaseosa, en la fase líquida, y entonces eso causa la absorción. Y más adelante vamos a ver que como consecuencia de esa absorción y de esa interacción con los sólidos, pues ocurre la reacción, como pasa en la producción de amoníaco o en la eliminación de gases nocivos del escape de los automóviles, utilizando estos estos convertidores de 3 vías, así llamados. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No los oigo. No, profe. Porque acuérdense que luego les voy preguntando esto en los cuestionarios. Bueno, pero lo que me interesa es que lo entiendan, no tanto que lo respondan. Bueno, entonces, lo siguiente. Bueno, aquí salió esto al contexto, se salió un poco de contexto, pero lo platicamos. Hace rato habíamos dicho que podemos tener partículas, como las que les mostré, o podemos tener polvo, y algo que nos beneficia tener polvo es que incrementamos el área. Por ejemplo, aquí si tuviéramos esta partícula, y si no fuera porosa,
es decir, nada más reaccionaría pues en esto que se llama la superficie externa. Y entonces, pues sí, hay muchos sitios, pero no es lo mismo que yo rompa esta partícula y la vuelva polvito. Entonces, pues esto, la parte de adentro que no estaba expuesto a la fase fluida, pues ahora sí está expuesto porque se hizo polvo. Y entonces, pues eso permite incrementar el área de contacto y por lo tanto, pues hay una mayor interacción entre la fase fluida y el catalizador. Sin embargo, les decía, para algunos procesos eso no conviene porque si son muy finos las partículas, pues después para retenerse hay que usar filtros, hay caídas de presión, etcétera, y entonces pues no siempre es benéfico esto. A nivel laboratorio sí. Bueno, estos catalizadores o esta imagen que está aquí representa un catalizador no poroso, es decir, repito, nada más en la superficie externa es donde reacciona, y sin embargo hay otros catalizadores que tienen poros, tienen poros del tamaño en el que caben moléculas de los reactivos, como son los que están al lado, a la derecha, en la columna derecha, en donde dice que hay poros, perdón, hay materiales altamente porosos y que son únicamente la fase activa, o bien, a veces en lugar de usar únicamente una fase activa, que es difícil tenerla, que sea activa y que sea muy porosa, a veces lo que se hace es que se toman partículas, iones, átomos de esa fase activa y se dispersa sobre un material que sea muy poroso. Es decir, estos materiales porosos, imagínense que son como una esponja, tienen huecos donde caben las moléculas y en lugar de que se lleve a cabo por encima la reacción, pues se llevan a cabo por encima, pero también dentro de esos canales. Y les decía, si esos catalizadores son de una sola fase, por ejemplo, pensemos en el platino, pues difícilmente son muy porosos. Entonces, para utilizar toda esa masa de catalizador, lo que se hacen es que se ionizan, se ponen en contacto con un ácido para que se formen iones, y por otro lado se tiene un material muy poroso, y entonces este material muy poroso, que no es activo, que no es tan activo, se le depositan estos átomos, estos grupos de átomos, sobre su superficie, y entonces pues ya ahí se quedan depositados y posteriormente pues se ponen en contacto con las moléculas que se quieren hacer reaccionar y listo. Entonces, ahí esta lámina nos habla de esa parte de catalizadores másicos, cuando es pues es una partícula generalmente de un solo tipo de átomos, o soportados, en donde se tiene un soporte, válgame la redundancia, y encima de ellos, pues los sitios activos que pueden provenir de un metal o de algún otro elemento que sea activo para una reacción. Bueno, aquí les puse un ejemplo nada más de un sólido poroso, pero hay muchísimos. Bueno, más bien les puse tres ejemplos. Por ejemplo, dice que un catalizador formado por sílica alúmina, cuyo soporte está formado por sílica alúmina, pues puede tener 200 metros cuadrados por gramo o más. O sea, en un gramo hay 200 metros cuadrados. Más adelante platicaremos de qué se trata esto. Por ejemplo, la misma alúmina, pero ahora una fase distinta. Arriba es sílica alúmina. Probablemente arriba la alúmina sea la fase gamma y abajo es una fase alfa. Y dice ahí que pues típicamente tiene alrededor de 1 metro cuadrado por gramo. También nos muestra ahí el otro ejemplo que está ahí declarado es el polvo de vidrio, y este polvo de vidrio pues el vidrio tiene una porosidad, pues como dice ahí, para ese dato no es no es el único tipo de vidrio, es un tipo de vidrio referenciado, 5.3 metros cuadrados. Pero así como hay estos, pues muchos otros catalizadores tienen su área superficial. Les voy a mostrar, ahorita estoy trabajando en un material, analizándolo, apenas lo empecé a tomar,
les voy a mostrar o les voy a decir de ese material que estoy analizando ahorita, cuáles son su área superficial en metros cuadrados por gramo. Entonces, permítanme tantito. Les dejo de compartir esto y les comparto pues otra cosa. A ver, espérenme. Ay, creo que no lo traje. Oiga, profe, una pregunta. ¿La presentación que nos acaba de compartir, nos las podría enviar por correo o no? Pues si quieren, sí, no veo para qué, pero adelante, ¿no? Bueno, creo que no traigo bueno, no creo, si no traje lo que les quería enseñar. Nada más les enseño la pura isoterma de absorción, que es lo que tengo aquí. Y nada más para que lo conozcan, ¿no? Y nosotros lo vamos a ver más adelante. Entonces les comparto la pantalla. No sé si alcanzan a ver esta gráfica. O una gráfica que tiene puntitos rojos. Sí, alcanza a ver. Perfecto. Bueno, esa se llama una isoterma. Y a partir de esos datos de isoterma, o sea, aquí está la presión relativa, presión de nitrógeno, aquí está el volumen absorbido sobre esa superficie, sobre un catalizador específico, se construye esto que se llama una isoterma, y a partir de aquí se determina, vamos a ver cómo más adelante, se determina el área superficial específica, y vamos a ver para qué sirve. Esa área superficial es la que en la presentación, pues, es de 200 metros cuadrados por gramo, o es de 5, o es de 1, etc. Esta ahorita no tengo el dato, pero anda más o menos como entre 50 y 100 metros cuadrados por gramo. Se puede saber a partir de estos datos cuánto es, pero hay que calcularlos. Entonces, ahorita nada más los muestro. Pues es con lo que trabajamos habitualmente. Bueno, entonces regreso a la presentación. Les dejo de compartir lo anterior. Y regreso bueno. ¿Me dicen si ya están viendo la presentación? Sí, Ya, profe. perfecto. Bueno, entonces decíamos que pues distintos materiales exhiben distinta área superficial específica, pero incluso pues depende del método, o sea, depende cómo uno mida esta área superficial, pues puede dar el mismo material, las mismas condiciones, puede dar diferentes valores. Más adelante veremos por qué. Bueno, un concepto también que hay que aclarar es el de absorción. Ya hablamos que absorción pues sería la concentración de un lado, ya sea de este lado o de este lado, de moléculas. Se concentran, están ahí, ¿no? Pero cuando algunas de las moléculas traspasan esa frontera, pues se habla de una absorción con B de burro. La otra es absorción con D, cuando no pasa la frontera, pero cuando sí lo pasa, se llama una absorción. Entonces, aquí hay un ejemplo que igual lo tomé de una presentación de alguien, en donde habla de una absorción. Eso es nada más para que quede más claro, o más bien que se les quede en la mente. Una absorción no pasa, pues no traspasa, vaya, las fronteras, y una absorción donde, pues sí, se ve que la persona está incorporando la hamburguesa, o no sé qué cosa es eso, está pasando hacia el interior, ¿no? Entonces, nada más para recordar absorción y absorción. Nosotros vamos a hablar de, pues fíjese bien, si uno piensa en un sólido, pues aparentemente, no sé, pensemos en un sólido pulido, brillante. Entonces uno diría, pues ese sólido no es poroso, pero depende. O sea, si uno lo pone en contacto con moléculas pequeñas como las de hidrógeno, pues sí alcanza a pasar el hidrógeno a través de ese sólido. Obviamente, si uno le pone una canica de estas con las que juegan los niños de primaria, pues obviamente no va a pasar. Entonces, la cuestión de que sea, que traspase o no, pues depende de cuál sea la molécula sonda.
En el caso de los catalizadores, como habíamos dicho hace rato, hay catalizadores no porosos o poco porosos y catalizadores porosos por sí mismos o porque el soporte es poroso. Entonces, pues realmente no se puede hablar exactamente de una adsorción, porque entonces no penetraría en los canales que les hablé, pero tampoco puede ser una absorción. Entonces, a veces para zanjar esa dificultad, se habla de una sorción, nada más. Entonces, así lo pueden encontrar en la IUPAC como sorción. ¿Qué es la sorción? Pues es el fenómeno que ocurre en la catálisis, en donde pues se pegan las moléculas, por decirlo de una forma coloquial, se acercan a la superficie y quedan ahí pues vibrando, pero sin un desplazamiento considerable con respecto a cómo estaban en fase fluida. Bueno, la absorción, ya habíamos hablado, bueno, retomamos el concepto de absorción, pensando en esto, que es una cosa que, un fenómeno en donde se adhieren las moléculas con cierta fuerza, y entonces, fuerzas de tipo Van der Waals, como ya lo habíamos comentado, entonces se habla de que si estas fuerzas son del orden de 500 kilojoule por mol, que ahí está mal escrito, kilojoule, pero bueno, eso es lo que significa. Si son del orden de 40 kilojoule por mol, se dice que es una absorción de las que estamos hablando, aquellas de que se absorbe la molécula y después de cierto tiempo pues se desorbe y sigue su camino. Sin embargo, si este mismo valor anda como por 200 o más, se dice que ya no es una absorción física, sino es una absorción química. ¿Y eso qué implica? Pues que ya las moléculas en fase fluida forman enlaces con el sólido. Por eso es que el valor se eleva. Obviamente no hay una definición, un intervalo tajante que digan de 40.00001 hacia arriba ya es absorción química y hacia abajo es fisisorción. No lo hay, sino estos intervalos donde si se absorbe débilmente, y ahí nos dan un dato, pues se le considera una absorción física, que es lo que en catálisis nos interesa, y si se absorbe fuertemente, pues es una absorción química. Estas absorciones químicas son las causantes de que el catalizador ya no se regenere, porque hace rato decíamos, un catalizador es una sustancia que al final se recupera, toda. Sin embargo, pues en la operación ya esto no ocurre, y eso se debe, entre otras cosas, a que algunas moléculas son muy afines al catalizador, algunas moléculas que están ya en los reactivos o en los productos, o que son una especie intermedia, entonces se absorben fuertemente y entonces ya ocupan el sitio activo, no dejan que haya más moléculas absorbidas de las especies reactantes y por lo tanto pues se pierde ese sitio. Entonces, ¿eso por qué? Pues porque la absorción es muy fuerte. Esta absorción es un fenómeno exotérmico y esto pues tiene que ver con la ley de la conservación de la energía. Cuando se está moviendo el fluido, las moléculas pues tienen energía cinética, bueno, tienen otras energías, pero la que está más, la principal es la energía cinética. Y entonces, imagínense que está moviéndose y de repente pues es atraída por un sitio, por una localidad en un sólido. Entonces toda esa energía cinética pues la tiene que liberar de alguna forma y la libera pues en forma de calor. Entonces se calienta la superficie, saca ese calor, esos 40 kilojoule o en promedio por mol, y entonces ya esa energía pues la transfiere al ambiente y entonces por eso es que se queda quieta la molécula. ¿Cómo la hacemos entonces para desorber? Pues una forma es agregarle calor y entonces al agregarle calor pues se desorbe. Es como lo que decíamos hace rato del vidrio, ¿no? Que en la mañana amanecen estos días pues con gotas de agua condensadas, pero pues ya al mediodía cuando hace calor pues ya no están esa agua ahí condensada empañando los vidrios, pues porque el calor hace que le proporcionen energía, empieza a vibrar y eventualmente
pues se desorbe, se va. Entonces aquí es algo similar. ¿Qué utilidad tiene saber eso? Bueno, cuando uno quiere hacer una medición de estas de área que les mencioné y otras mediciones, que más adelante hablaremos de ellas, pues uno sintetiza el material, lo produce en el laboratorio o a nivel industrial, pero obviamente pues por las condiciones el material absorbe sustancias del medio ambiente o simplemente desde que se prepara pues quedan ahí con algunos residuales. Entonces no está limpia la superficie. Entonces antes de someterlo a alguna prueba de caracterización, lo que se hace es que se somete estos polvos o partículas a calentamiento y se baja la presión externa, es decir, se hace vacío. Y entonces, pues eso permite que se desorban las especies que están en los sitios y quedan, digamos que limpios, obviamente nunca quedan totalmente limpios, pero con un cierto grado pues de limpieza. Y posteriormente ya se hacen las mediciones pues de área superficial o algunas otras mediciones en donde sea importante que en la superficie no existan moléculas absorbidas que sean del ambiente, sino únicamente sean pues átomos que constituyan al material, por ejemplo el rutenio, la alúmina, etcétera, que no tengan ahí absorbido, por ejemplo, dióxido de carbono del ambiente o agua, etcétera. Entonces, ahí está una aplicación inmediata. Y así se hace. Para medir áreas, primero se calienta, se deja un cierto tiempo, unas cuantas horas, eso pues depende del material, y posteriormente ya se hace la medición pues con una molécula sonda, pero primero se limpia esto. Bueno, la absorción de la que estamos hablando, la absorción de gases, pues se utiliza, entre otras cosas, para medir el área superficial, ya lo hemos comentado, los metros cuadrados por gramo que ya comentamos. En algunas ocasiones permite también saber cómo son los poros, o sea, el tamaño, el diámetro. Más adelante veremos unas fotos de esto, de un casos particulares para que se entienda qué es lo que quiero decir con diámetro. Y la forma, ¿no? Igual, pues uno se imagina los poros, pues a lo mejor como un agujero de gusano, como un cilindro, etcétera. Pero hay diferentes formas en promedio, porque obviamente los materiales pues no tienen formas, más que unos cuantos, no tienen formas muy definidas. Y también se puede conocer el volumen de poro. Eso tiene que ver con qué tan hueco está el sólido. Si pudiéramos medir esos huequitos que están adentro del catalizador del sólido, pues eso nos da una idea de esa oquedad, y eso pues también sirve para pues estimar ciertas propiedades del catalizador y correlacionarlo con su actividad para decir pues cuál es mejor y por qué es mejor, entre otras cosas. Entonces, principalmente la absorción se usa para determinar esas propiedades. Déjame ver qué sigue acá. Así está. Bueno, uno de los primeros estudios sobre absorción, como ya vimos en la tablita anterior, pues fue realizada por Langmuir, quien, como ya mencioné, fue en 1918 desarrolló su teoría, aunque aquí dice que la primera isoterma la obtuvo en 1919, y posteriormente, en 1932, pues se hace acreedor al premio Nobel, pues precisamente por estudiar la absorción de los gases, como dice ahí en el título del artículo, sobre vidrio, mica y platino, ¿vale? Sobre todo en platino, pues es algo muy importante. Y la mica, pues no sé exactamente a qué se refiere, pero el vidrio y el platino, pues sí los conocemos. Y entonces, bueno, a través del estudio sistemático de muchos materiales, entre ellos estos que están ahí, pudo establecer una teoría que hasta la fecha se sigue utilizando, con ciertas modificaciones, pero en general, pues sigue siendo válida. Bueno,
Cuando hablamos de absorción, ya habíamos dicho antes que es necesario precisar, o más bien extender nuestro campo de conocimiento, porque a veces uno habla de reacción, y cuando habla de reacción, pues se imagina que es una reacción química, y que todo el mundo gira alrededor del ingeniero químico, pero no. Entonces, hay otro tipo de reacciones, ya habíamos hablado de la tercera ley de Newton, acción-reacción, en donde la reacción pues no necesariamente es química. Y así como hay esos tipos de conceptos que pues hay una variedad de conceptos, no nada más la parte del ingeniero químico o del químico, pues igual en la parte de la cinética, si no decimos que es una cinética química, pues se presta a otra interpretación. Y aquí ya estamos viendo que, pues para la absorción, que es un fenómeno físico, pues también se habla de una cinética de absorción. ¿Por qué? Pues porque decíamos, se acercan las moléculas de fase fluida sobre un sólido, permanecen cierto tiempo ahí y posteriormente se desorben. Entonces hay una absorción, hay una desorción y pues todo eso da origen a una cinética de absorción y de desorción. Bueno, para hablar de este término más ampliamente, algunos conceptos que debemos de conocer, ahí están plasmados. Entonces en la absorción pues está el sólido, que es el absorbente, ¿no? Como ahí está definido, el absorbente es el sólido, en nuestro caso, y el adsorbato es la sustancia, la molécula problema, la molécula en fase fluida, pues que interactúa con el sólido. Otro concepto del cual también vamos a hablar en estos días es del área superficial específica, que ya hemos dicho que se da en metros cuadrados por gramo. Y pues ya desde ahí estamos viendo que es una sumatoria de áreas individuales. No es una cosa como uno se imaginaría que es el rectángulo del pizarrón, ese es un área. Aquí son contribuciones, son áreas pequeñitas, pero al sumarse, pues dan esa área reportada en los ejemplos anteriores. Algo también que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar es del área molecular del adsorbato. Para hacer estas mediciones de área, les comentaba, pues no podemos usar un flexómetro o una regla, pues porque imagínense un polvo, que uno quiera medirle ahí su área, pues es imposible. Entonces se utilizan moléculas sonda, es decir, se utilizan moléculas de cierto tamaño, que a ciertas condiciones proyectan un cierto tamaño, como una especie de sombra. Eso lo hablaremos un poco más adelante en el pizarrón para que quede más claro. Pero cada una de esas moléculas, pues entonces tiene un área molecular que ahí está representada con una sigma minúscula. Entonces eso también lo vamos a incorporar a nuestro lenguaje. Y también vamos a hablar de fracciones de superficie cubierta, o sea, si está cubierto al 100%, nunca vamos a poder cubrir el 100% de una superficie, sino nos vamos a sacar a un límite. Entonces, pues, generalmente, pues hablamos de que está cubierta una fracción, pues que también es desconocida esa fracción. Bueno, entonces, seguimos hablando de la absorción, seguimos hablando del anuir. ¿Y qué es lo que afecta a la absorción? Bueno, pues ya dijimos hace rato que son algunos factores. Aquí los condensamos. Entonces está la cantidad de absorbente, es decir, qué tanta presión o concentración tengamos de la fase fluida que queremos absorber. Es lógico que si tenemos mayor concentración, pues esperaríamos mayor absorción, ¿no? Eso es, pues tiene una cierta relación, ¿no? Natural. También es la superficie disponible. Si hay una superficie muy grande, pues es más fácil, es más probable que se absorban las moléculas. Si no, pues no, van a chocar entre ellas y no se van a absorber. Y también, como dijimos hace rato, la temperatura juega un papel importante, dado que si la temperatura en el catalizador es baja, pues es fácil que se absorba. Y si es alta, pues en lugar de provocar la absorción, provoca la desorción. Entonces, vayan viendo que todo esto, por ejemplo, pensando en la temperatura nada más, por un lado, la temperatura, recuerden que hablando de una reacción química, pues se favorece un incremento en la temperatura por la dependencia de tipo Arrhenius
de la constante de rapidez. Por otro lado, dependiendo si la reacción es endotérmica o exotérmica y el proceso es adiabático o isotérmico, pues puede ser que le afecte favorablemente o desfavorablemente la temperatura, porque puede ser que se desplace hacia la izquierda al mover la temperatura, haya por ejemplo, si es exotérmica, uno eleva la temperatura y entonces la constante de equilibrio, la conversión de equilibrio se reduce, entonces le afecta. Y también por otro lado, si la temperatura se eleva, estamos viendo que aquí en el catalizador, pues va a provocar que se desorba. Lo que ya estaba absorbido, se desorbe y entonces no le da tiempo de reaccionar. Entonces vean que todos estos factores estos y más factores están metidos en los reactores químicos. Por eso es que hablar de un reactor químico, hablar de un diseño, hablar de catálisis, pues más que una embarrada a este nivel, pues no. Es lo único que se alcanza a ver. Pues ustedes no están preparados para esto. Tendrían que ser físicos, ya muy enfocados a materiales, quizás una maestría para meterse más de lleno a la catálisis. Pero bueno, se tiene que ver y bueno, pues vemos lo que podamos. Bueno, esto también ya dice que si la temperatura, presión o concentración quedan fijas, entonces, además la relación de absorción, además de depender de fijando también fijando el área de absorción del absorbente, entonces también necesitamos considerar de que distintos adsorbatos pues dan distinta absorción. De ahí que después den distinta tasa de reacción, como lo vimos para el caso del amoníaco. Y en algunos casos, si se usa un disolvente, como aquí se menciona, a veces si es necesario el disolvente, pues también le afecta al catalizador. Y entonces eso va a promover una mayor o una menor absorción y finalmente pues una mayor o menor rapidez de reacción. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. No, profe. No, profe. ¿Nadie? Bueno, pues entonces, hablando de esto, aquí pues se muestran unas líneas que tienen que ver con la concentración de un gas, es decir, Esto es lo que encontré. Se va subiendo la presión y como resultado de eso, pues se van registrando una absorción en los materiales y posteriormente con toda esa información se construye lo que se le conoce como la isoterma de absorción. Como el ejemplo que les mencioné hace rato, ¿se acuerdan? De las bolitas rojas. Esas bolitas rojas, nada más que aquí está todo negro. Vean esta línea que no es eje. Esta línea que está aquí. Que aquí parece como que se hiciera así. Esta relación de presión contra volumen absorbido, que también puede ser presión contra peso o masa absorbida, de molécula sonda, de absorbente, perdón, de absorbato, se le conoce como una isoterma porque pues se lleva a cabo a temperatura constante. Entonces uno fija la temperatura, pone en contacto el vapor de la sustancia que uno quiera absorber y eventualmente baja la presión de ese vapor. ¿Por qué? Pues porque se absorbió parte de ese vapor en el sólido. Entonces uno lo registra ese cambio de presión, lo transforma a volumen o a peso o masa, y eso va en el eje vertical, y entonces uniendo los puntos, pues se construye lo que se le conoce como una isoterma. Y la primera isoterma, vamos a ver esta ahí, vamos a ver dos isotermas nada más, pero hay más. Esta isoterma pues es la que dio a conocer pues uno de los primeros estudiosos de esta materia, Langmuir, Irving Langmuir, y se le conoce como la isoterma de tipo 1. Estos tipos de isoterma están clasificados en la IUPAC.
O sea, si ustedes entran a la UPAC y buscan ahí tipos de isotermas de absorción, pues ahí están. La número 1 es esta, la isoterma de Landwehr, y hay otros tipos que están ahí. Entonces, esta primera isoterma es la que vamos a analizar, y vamos a analizar otra también. Y entonces aquí ven que si tiene la presión en el eje horizontal, la presión, ahí se pone como la presión relativa, y va de 0 a 1. Y el volumen absorbido, que va pues de 0 a infinito, teóricamente, ¿no? Obviamente, pues no se llega a infinito. Me refiero a que queda abierto el intervalo. Pero la presión se pone relativa porque es la presión que experimenta el sistema que uno suministra, con la que suministra el gas, con relación a la presión a la cual se alcanza el punto de ebullición del líquido que está en equilibrio con su vapor. Entonces, generalmente esa presión a la que se hace referencia es una atmósfera, y la otra presión, la que va variando, pues es menos de una atmósfera, hasta llegar también a una atmósfera. Entonces, por eso es que 1 entre 1 pues, nos da 1. Para presiones menores que una atmósfera, como la de referencia vale una atmósfera, pues la otra es menor proporcionalmente, como ahí se muestra. Bueno, entonces, dice aquí que, como nota adicional, es que este tipo de isoterma se observa para materiales que tienen poros muy finos. Más adelante también vamos a ver la clasificación de los poros. Dice que si son poros muy finos, entonces aparece este tipo de isoterma. Si no son finos, pues seguramente será otro tipo. Aquí está la tipo 2. Vean que hay una parte. En esta se dice que es una absorción positiva. Inicialmente vean que con pequeñas variaciones de presión, pues sube mucho la absorción, y ya después ya casi no cambia. Entonces, por eso es que se dice que es una absorción positiva. En la siguiente, vean que inicialmente pues hay un comportamiento como el anterior, pero después pues ya cambia la concavidad, de tal manera que para presiones muy altas pues ya incluso se ve desfavorecida la absorción. Tipo 2. Y bueno, pues ahí dice que este tipo de isotermas se observa cuando ocurre absorción en multicapas. Veremos más adelante qué es eso, donde los poros del material son muy grandes. En pocas palabras. Por ejemplo, ahí mencionan que el nitrógeno absorbido sobre el gel de sílice tiene este comportamiento. La tipo 3, vean que esta sí de plano es muy, muy mala, porque está al revés. La que era buena era donde a bajas presiones se absorbía mucho. Esta, pues, para un intervalo muy amplio de presiones, pues casi no se absorbe nada. Entonces, y bueno, aquí está, por ejemplo, dice que el bromo molecular sobre gel de sílice tiene este tipo de, es un ejemplo de este tipo de isotermas. Bueno, la isoterma tipo 4 es como la que vimos hace rato como el ejemplo, aunque ahí no se veía tan claro. Y aquí lo que aparece es, fíjense aquí, cuando uno absorbe, o sea, uno sube la presión y entonces genera esta gráfica. Para cada presión hay un volumen. Y luego uno desorbe, entonces empieza a bajar la presión y regresa uno exactamente por el mismo camino. Todas las anteriores han sido así. Pero aquí ya no, fíjense bien. Inicialmente absorbemos y entonces rápidamente cambia. Después ya casi no cambia, después vuelve a cambiar. Y llegamos hasta un punto donde ya casi se alcanza la presión de ebullición, normal de ebullición, de la molécula de la que se está hablando. Y después empezamos a liberar el gas, a desorber, pero fíjense que ya no regresamos por el mismo camino, por el camino azul, regresamos por el camino rosa. Eso que aparece ahí se llama histéresis. Y bueno, tiene que ver con términos de historia, ¿no? Tiene una historia diferente de ida que de venida. Y eso pues se relaciona también con el tipo de material. Muchos de los catalizadores comerciales
para muchos procesos químicos tienen una isoterma de este tipo 4, que es la que vamos a analizar nosotros. Tipo 5, vean que es más o menos parecida al anterior, pero a diferencia de esta que tiene una parte que es una absorción positiva en esta sección, esta pues es como la tipo 3, perdón, sí, como la tipo 2 me parece, donde tiene una concavidad negativa, bueno, hacia arriba, entonces eso no beneficia mucho al material, pero también presenta una histéresis, a diferencia de la isoterma que mencionamos, donde iba y regresaba por el mismo camino. Y finalmente la tipo 6, donde vean que pues no tiene histéresis, pero pues presenta como muchos escalones. Esto se da cuando pues, se van depositando capas y capas de moléculas sobre el sólido que estamos absorbiendo. Bueno, no sé si tengan aquí alguna pregunta o algún comentario, o todo está muy bien. No, todo está bien, profesor. Bueno, o sea, ya como para un examen y sacan 10, ¿no? 8. Bueno, Un 8. está bien. Bueno, ahí les estoy poniendo un ejemplo, ya igual de un sistema que por ahí, que no es el mismo que les enseñé hace rato, sino es otro sistema, de varias isotermas, de materiales con los que hemos trabajado. Y bueno, vean que ahí en el eje horizontal está la presión relativa, la que les mencionaba. Es la presión efectiva entre una atmósfera, o bueno, obviamente si está en milímetros, pues en 760 milímetros, etcétera, el equivalente a una atmósfera. Y arriba, pues en las mismas unidades. Y del lado, en el eje vertical, el volumen absorbido, y generalmente ese volumen absorbido, o el peso, está dado en centímetros cúbicos por gramo, o sea, centímetros cúbicos de lo que se absorbió, y el gramo es, pues, del sólido. O sea, en cada gramo de sólido, cuánto se está absorbiendo. Y esa STP es a condiciones de presión y temperatura estándar, que muchas veces esas condiciones son 0 Celsius y una atmósfera. Más adelante veremos la utilidad de eso. Bueno, respecto a, hace rato decíamos, pues tenemos diferentes tipos de isotermas, desde la 1 a la 6. También las histéresis son diferentes, hay varios tipos de histéresis. Y atendiendo a la forma del isoterma, se puede determinar, decíamos, pues la forma del poro, y también se puede calcular con esa forma, a veces es fácil, a veces no, pero se puede calcular el diámetro de poro. O sea, los canales de los que mencionábamos, pues dependiendo, hay una clasificación que ahí se muestra. Dice que si es menor, si estos microporos tienen un diámetro menor que 20 angstroms o 2 nanómetros, se dice que son microporos. Si está entre 20 y 500 angstroms, se dice que son mesoporos. Y si es mayor de 500 angstroms, pues se habla de macroporos. En el caso de la isoterma del Almuir, hace rato decíamos, es válida pues para cuando los materiales son pues casi en su totalidad son microporosos. Otras isotermas como la tipo 4 se aplican para los mesoporosos, que es donde probablemente tenga la mayor aplicación la catálisis desde el punto de vista de la ingeniería química, y los macroporos pues son para otras aplicaciones que tampoco nos competen tanto. Bueno, pero ahí está la clasificación atendiendo al tamaño de poro, al diámetro de poro. Ahí están las isotermas que ya habíamos hablado, como resumen. Y déjenme ver qué más hay aquí. Estos tratan de representar los canales de los que hablábamos, los poros. Entonces, por ejemplo, estos son poros. En todos los materiales porosos, están presentes todos los tipos de poros. Nada más que pues tienen mayor concentración
por ejemplo, de microporos, de mesoporos o de macroporos. Por eso es que al final se clasifican así. No es que un material macroporoso no tenga microporos, pero tiene una cantidad pequeña comparado con los demás. Bueno, entonces, inicialmente se absorben las moléculas, o sea, se van pegando aquí en las paredes, y entonces forman, pues, como una, que le llaman una monocapa, ¿no? Imagínense que aquí están las moléculas. Entonces, esa parte es esta de aquí, y pues uno sigue subiendo la presión, se siguen llenando los poros, y eventualmente, pues, se llenan los poros, por decirlo de alguna forma. Pero una vez que estén llenos, uno empieza a bajar la presión ahora para desorber, y el hecho de que aparezca una histéresis es porque estos poros, pues es como cuando llenamos una caja, acomodamos perfectamente pues las cosas en la caja, y de tal forma que queden hasta, pues, que no haya espacios, ¿no?, en esa caja. Si lo queremos vaciar, pues no es fácil, hay que estarle insistiendo para que salga, pero llega un momento en que pues ya bajamos tanto la presión externa que da un bajón rápido. Entonces, a eso se debe esta parte de la histéresis, que no coincida, porque llenamos, vamos acomodando muy bien, uno por uno, pero cuando vaciamos, pues queremos vaciar, bajamos la presión, pero no sale nada hasta que bajamos más, de repente sale, y por eso es que se ve este cambio. Entonces, esto lo explicamos como, pues así, ¿no? Llenamos esto y cuando lo queremos vaciar, pues tenemos que bajar mucho la presión externa para que se vacíe. ¿Por qué? Pues están interactuando entre las moléculas y, por supuesto, con la superficie del sólido que los atrajo. Bueno, aquí está esto mismo, ya hecho de otra forma, donde se explica pues que el principio del llenado es rápido para algunos tipos de isoterma, sobre todo la isoterma tipo 4, que les decía yo que es la que más se aplica en catálisis, y luego pues ya no hay tanto cambio, y luego pues otra vez hay un cambio. Aquí prácticamente es cuando ya se llenó el material y pues viene de regreso por un camino diferente. Es lo mismo que les mencioné. Esto pues es un esquema de cómo se van llenando los poros o cómo se cree que se van llenando. Aquí son poros ideales, se ven bonitos, pero más adelante veremos algunas fotografías pues de cómo son los poros. Aquí lo que decíamos que es como así, la superficie no es bonita, y estas son como las moléculas que se van acomodando, los paquetes que se van acomodando, van llenando, se van absorbiendo. Bueno, entonces concluimos con esto el día de hoy. Ya vimos un poco la teoría rápidamente. La próxima ocasión vamos a ver, bueno, la próxima ocasión no, porque es el examen. Para el examen necesito que tengan su cámara lista, que se conecten. A las 7 empezamos, terminamos a las 9, y con su cámara lista, apuntándose ustedes. Por favor, pónganse en un lugar donde no tengan mucho ruido, no se sienten en la cama, pongan una mesita con su silla y donde se vea que están escribiendo, por favor. Porque luego a mí me reclaman de que si están en su cama o eso, pues que los estoy filmando, no sé. Y eso pues es muy, muy penado, ¿no? Entonces no hagan eso, por favor. Entonces, en un lugar adecuado, y bueno, yo les mando el examen. Ya, yo les aviso ese día, ¿no? Nos conectamos por Meet, como siempre, y en ese momento les digo, su examen está en tal lugar, o se los envío en ese momento. Y a las 9 Ok, profe. me lo entregan, ¿no? Bueno, entonces la próxima la próxima sesión es el examen, y hasta la próxima ya empezamos con el modelo de la NUIR. Decíamos que la ingeniería, pues es, la ingeniería química, pues sí tenemos que ver con la química, con la asociación, etcétera, pero pues una parte importante es la modelación matemática. Entonces vamos a desarrollar, o vamos a repasar el desarrollo del modelo de la NUIR, bajo esos supuestos que están ahí, que los vamos a retomar la próxima clase, no es mi caso que los mencionemos, y vamos a hacer todos los pasos para llegar al modelo y hacer unos cálculos también, determinar los parámetros de ese modelo
dado un conjunto de datos hipotéticos, y así nos vamos a seguir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de bueno, les dejo de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta, pues, respecto de este tema. Bueno, todo nuestro desarrollo del examen va a ser, lo vamos a escanear o Sí, cómo claro. vamos a mandar la solución del examen. Sí, pues yo imagino que ya están todas las tareas y todo el problemario, pero bueno, pues el examen no me lo puedo imaginar, entonces, pues simplemente les mando el examen, ustedes lo resuelven, el número de problemas que vaya ahí. Todo pues paso a paso, ¿no? Con sus unidades, con su cancelación, etcétera. Acuérdense que van a utilizar fórmulas, ya no van a hacer el desarrollo a través de la línea de operación, ¿no? Directamente en la línea de operación, si es que se requiere, indican la integral, indican las unidades de F a 0, de C a 0, etcétera. Es cómo calcularon epsilon A, todo, como lo hemos hecho aquí, vaya. Y una vez que concluya sus problemas, pues los escanean y me los envían, de preferencia en PDF. No de preferencia, háganlo en PDF. Hay muchas aplicaciones que ustedes le toman la fotografía con el celular, si no tienen un escáner, y le dan transformar a PDF y listo. Entonces, igual, me tienen que numerar sus hojas del examen, hoja 1, hoja 2, hoja 3, etcétera. Y también en su examen le ponen su nombre en cada hoja. Si quieren de una vez preparen ese material, hojas blancas en cada, hasta arriba, o sí, de preferencia hasta arriba, que se vea pues su nombre completo. Y abajo pues ya ponen problema 1, lo resuelven, problema 2, etcétera. Lo escanean y les digo ese mismo día les digo si me lo envían por correo o algún otro medio. El martes me refiero. Entonces, Sí. a la mano su formulario, sus colores y calculadora con pila o lo que vayan a utilizar. Y bueno, creo que ya ese día estén todas las tareas como quedamos y el problemario pues en donde debe de estar. ¿Sale? Sale. Bueno, entonces, pues que estén bien. Nos vemos el martes. Profesor, yo tengo una duda. Si tengo, A ver. acabo de comenzar mi problemario y ya ahorita me están surgiendo dudas. No sé si pueda ahorita, bueno, me da chance de aquí a mañana, hago todo lo que pueda y ya mis dudas se las puedo enviar. Pues sí, si quieres, pero dudas, no me mandes todo porque precisamente por eso yo les mandé el problemario antes y les dije, váyanlo haciendo porque les van a salir dudas. Y si no lo hacen, bueno, si entienden todo, pues no hay problema. Si no lo hacen y hasta el final lo dejan como tu caso, pues ya hay poco que hacer. Yo mañana tengo muchos compromisos que hacer hoy en la noche, pues tengo que trabajar en algunas cosas para entregar mañana. Y mañana tengo clases casi todo el día y en la tarde pues tengo actividades. Entonces, pero bueno, mándame las dudas que tengas y bueno, pues vemos hasta qué punto se pueden resolver. Pues es que ya no puedo hacer otra cosa. Dale, pero mándame las dudas, a ver qué. Igual, si alguien más tiene dudas, pero dudas, o sea, dudas es algo así señalado en esta parte, no me quedó claro. Y bueno, pues veo en qué los puedo apoyar. ¿Sale? Sale, profesor. A ver. Ya regresé, perdón. Sí, me estaba preguntando alguien. Ya ni me acuerdo, fíjense. Mándenmelo ustedes al de Gmail. Porque luego el otro se queda como atorado, son cosas raras. Entonces mándenme su credencial, su correo electrónico del IPN. Acuérdense que hay algunos que todavía no me lo mandan. Entonces, nada más por esta vez vamos a hacer el examen a través de un sistema fuera del IPN, pero los siguientes exámenes van a ser todos en el ambiente,
con las herramientas del IPN, entonces a fuerza necesito su correo. Pero por este primer departamental, por todo lo que ha pasado, pues vamos a utilizar Gmail o Meet, etcétera. Cosas que no sean de institucionales. Pero para el siguiente sí, invariablemente va a ser con correo del IPN. Si no lo tienen, bueno, pues no van a poder hacer nada, prácticamente. Bueno, ¿sale? Bueno, pues que tengan buenas noches y nos vemos el martes. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias.